noches a todos nuestros amigos y a los que nos siguen a Camino de Amor todas las semanas. Estamos acá los martes a las 7:30, vía Facebook Live y también vía Zoom. Y vamos a tratar este tema que es importante para conocer un poco más de la realidad. La pregunta es, ¿hay más mundos habitados? Ya muchos estarán pensando en extraterrestres, en ese tipo de cosas, ¿no? Pero vamos a dilucidar un poquito el tema y vamos a empezar hablando de algo que el Maestro Jesús nos dijo, nos transmitió hace 2000 años, ¿no? Nos dijo, no se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre. Si así no fuera, yo les habría dicho, pues me voy a prepararles un lugar. Y después de que me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también estén ustedes. Esto está en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Y básicamente la conferencia del día de hoy nos vamos a dedicar a analizar estas frases y qué es lo que significan, basados en las revelaciones de los espíritus que están registradas, codificadas en el Evangelio, según el espiritismo. Y van a ver ustedes que estas frases que mencionó el Maestro Jesús son de profunda reflexión y de gran análisis para nuestra vida, ¿no? Y tenerlas muy en cuenta. Vamos a conversar un poco al respecto. Y bueno, vamos a desarrollar esto. A ver, vayamos a esta pregunta. ¿Qué nos dice, para qué nos dice Jesús no se turbe su corazón? ¿Qué significa turbar, no? Que se turbe el corazón. Significa, pues, un estado de justo lo que conversábamos con la lectura inicial, que ha sido, pues, una lectura que salió al azar para todos. Nos dice, no se turbe su corazón, y en la lectura inicial también hablábamos, ¿no? Se hablaba de desarmonía, ¿no? ¿Y qué sucede cuando hay desarmonía en la persona, ¿no? A ver, vamos a ver, ¿qué significa no se turbe su corazón en la realidad humana? ¿Qué cosa es, no? En primer lugar, el Maestro Jesús sabía la preocupación y el temor que tiene el hombre ante la idea de la muerte, ¿no? Y eso no era de esa época solamente, hasta ahora, ¿no? Hasta ahora la mayoría de las personas, inclusive muchos de los que estamos acá en esta reunión, estoy seguro, tienen miedo a la muerte, o no les gusta pensar, en todo caso, a la muerte, en la muerte, ¿no? Entonces, también lo otro es algo que es natural y lógico, el dolor que sentimos al separarnos de un ser amado, ¿no? De un ser querido, familiar, amigo, que muere, ¿no? Que desencarna. Bueno, el morir es una palabra que no se ajusta a la verdad, ¿no? Es en realidad desencarnar, porque seguimos vivos, ¿no? Lo que muere es el cuerpo. Nosotros somos el espíritu sigue vivo. Entonces, Jesús nos dice, ¿no? Que no se turbe tu corazón. Justamente por esa idea del hombre que tenemos hasta ahora, miedo a la muerte, y la tristeza profunda que sentimos ante una separación, basada en el fallecimiento de un ser querido, ¿no? Entonces, Jesús nos pide que no nos desarmonicemos ante estas situaciones. No sintamos ni temor ni dolor, ¿no? Sin embargo, Él nos aconseja serenidad y resignación. Ante el temor, serenidad. Y ante el dolor, resignación, porque la muerte es
proceso natural de la vida humana, al menos la vida que estamos experimentando acá en la Tierra, ¿no? Como seres que hemos encarnado en el planeta Tierra. Entonces, como seres parte de la biología animal de la naturaleza, el cuerpo se va a deteriorar, se va a gastar y en un momento se extingue lo que se llama el principio vital, ¿no? El cuerpo. Eso es natural, parte de los procesos de la naturaleza, ¿no? Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, envejecemos y morimos, como todo, como las plantas, como los animales, ¿no? Entonces es algo natural, que está en la naturaleza y es parte de las leyes divinas. Y nos da la esperanza, nos dice que no nos preocupemos, que efectivamente el cuerpo va a desaparecer, va a morir, pero el espíritu que somos nosotros, que es nuestra esencia, que es el ser inteligente, el principio inteligente del universo, va a continuar viviendo, vive siempre, ¿no? El que no lo veamos no quiere decir que no existe, ¿no? Porque ya la ciencia espírita lo ha demostrado, que existe el espíritu, ¿no? Hay manifestaciones miles de seres que han desencarnado y que han dado a conocer su condición en el otro plano, ¿no? Entonces, el que no lo veamos con los sentidos de la vista, no quiere decir que no existe, ¿no? Es igual que el oxígeno, el aire, ¿no? No lo vemos, pero existe, si no, nos asfixiaríamos porque no tenemos para respirar, ¿no? Entonces, él nos llama a la calma, la serenidad, ¿no? Nos habla de eso, de la muerte, del dolor, de la separación, ¿no? Que fenómenos que antes obviamente eran más inexplicados, ¿no? Ahora como que hay un poco más de conocimiento, ¿no? En la gente, en las personas, ¿no? Entonces, ese es el centro del mensaje, ¿no? Entonces, Jesús nos enseña que más allá de lo que es el mundo material o el mundo físico que nosotros conocemos, hay un mundo, un plano de paz y bienaventuranza, pero no para todos, ¿eh? Sino para aquellos que siguen las leyes divinas, que están en el camino del bien, ¿no? Es lo que Él nos vino a enseñar, ¿no? O sea, hay algo que nos espera que es bueno siempre y cuando estemos en el camino del bien. Y si no estamos en el camino del bien, fuimos. No, tampoco, porque siempre podremos regresar al camino del bien, siempre. Siempre habrá una oportunidad para nosotros, ¿no? Eso de que te vas al infierno para siempre, eso no es cierto. Pasarás por situaciones difíciles, obviamente, sí, claro, pero no son eternas, no son para siempre, son temporales. Y cuando Jesús dice, también, miren, dice otra cosa, ¿no? ¿Cuál es el sentido de lo que Él promete, ¿no? Voy para prepararles el lugar. ¿A qué se refiere, no? Porque Jesús, cada cosa que decía tenía un sentido y una realidad. No era que Él se inventaba o que nos mentía o que engañaba a la gente para que estén contentos. No. Todas sus palabras venían de la verdad y todas sus enseñanzas eran para que seamos mejores, ¿no? Hasta ahora estudiamos sus mensajes, estudiamos sus enseñanzas, todas las cosas que nos reveló y nos contó, y todavía el género humano todavía no entiende todo, ¿no? A pesar que fueron unas enseñanzas bien simples, ¿no? Ya es tema de otra conferencia poder explicar el porqué, pero bueno. Entonces él nos dice, voy a prepararle ese lugar. Entonces, se refería pues al plano espiritual, ¿no? A la patria espiritual, de paz y felicidad, sin las limitaciones y sufrimientos de la tierra. Ahí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Al ser encarnados acá en la tierra, todos tenemos limitaciones, pues. Estamos susceptibles a las vicisitudes, a los problemas, a la violencia, a los robos, enfermedades, desengaños, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y estamos limitados, ¿no? Estamos limitados por el cuerpo que tenemos que cargar, ¿no? Entonces, Él nos prepara, cuando decía voy a prepararles el lugar, no se refería pues a un palacio o
un gran hotel o un jardín inmenso lleno de flores en la tierra, ¿no? No estaba hablando de la tierra, él estaba hablando del plano espiritual, ¿no? Que es allí, es el verdadero hogar en realidad, no es al revés, ¿no? No es que se fue al cielo, se fue al plano espiritual, no, regresó al plano espiritual, ¿no? Porque de ahí venimos todos, venimos de ahí, venimos un tiempo acá a la tierra y de ahí regresamos al otro plano, ¿no? Entonces, ¿y a dónde regresamos? Ya, eso depende de cada uno de nosotros, ¿no? A dónde nos corresponda estar, de acuerdo a nuestros grados de avance o crecimiento o progreso espiritual y moral, porque va acompañado, ¿no? Espiritual, moral e intelectual también. La parte intelectual ayuda mucho, el conocimiento, ¿sí? Creo que ya se los mencioné en alguna oportunidad, pero es un alto porcentaje, si no es 80 o 75, 80% de las personas que fallecen, que mueren, no se dan cuenta que están muertos, siguen deambulando todavía en los lugares que solían estar. Miren, el 80% es bastante, es un montón. Al menos nosotros ya sabemos que tenemos el conocimiento, ¿no? Sabemos que no estamos muertos, porque es así, pues no vamos a morir. O sea, nuestro espíritu sigue vivo y nos llevamos nuestro espíritu, nuestro perispíritu. No nos vamos a llevar nuestras cosas, por si acaso, ¿eh? No llevamos eso, ya sabemos, ¿no? Bueno, entonces ese lugar de paz y felicidad que Él nos promete es un lugar que está reservado a los que, como decíamos, estemos alineados con las leyes divinas. O sea, aquel que sigue las leyes divinas tiene la promesa de Jesús de que va a ir a un lugar bonito, un lugar lleno de luz, de paz, de felicidad, ¿no? Que va a ser mejor, de hecho, al lugar donde estamos ahora, ¿no? Y vamos a estar liberados, ¿no? Del cuerpo, que con los años, pues el cuerpo va haciéndose más pesado, ¿no? Comienzan los achaques, las enfermedades, qué sé yo, ¿no? Las limitaciones, ¿no? En cambio, en el plano espiritual no es así, porque ya nos liberamos del cuerpo, ¿no? Todas las enfermedades, todas las limitaciones que tengamos como seres humanos van a desaparecer. Entonces, a eso se refiere con voy a preparar ese lugar. Voy a preparar ese lugar, pero en el plano espiritual. Y no a todos, ojo. Entonces, acá en la terminología de los evangelios se habla de los justos. Cuando hablan de justos, justo viene de justicia, ¿no? Y justicia se refiere a la ley divina, que es perfecta, no a la ley de los hombres, ¿no? Entonces, el justo es aquel que sigue las leyes divinas, ¿no? Que está en el bien, que hace caso, pues, a las enseñanzas de Jesús. No es perfecto, pero tiene la intención de ser mejor cada día, ¿no? Como todos los que estamos acá, ¿no? Todos, ninguno de nosotros somos santos, ¿no? Ninguno es santo, empezando por mí. Pero tenemos la intención, la voluntad de ser mejores, de que queremos ser mejores, ¿cierto? Ese es. Entonces Jesús se refiere a la morada de los justos, que no es un lugar físico, como dice acá, no es que, esto está en el norte del Cusco, por ahí. No, no es un lugar físico. Está, digamos, en otro plano, en otra dimensión, ¿no? Hablemos, pues, si nos ponemos a pensar en el universo, pues, es infinito, ¿no? Si hay, imagínense, millones de millones de millones de galaxias, ¿no? Entonces ya y multipliquen eso por la cantidad de sistemas y planetas que hay en esos astros, es infinito realmente, no nos alcanzaría para contarlos, ¿no? Igualmente, el número de espíritus que habitan el universo también es infinito. A ver, en la Tierra, ¿cuántos somos? ¿Alguien sabe? Más o menos 7.000 millones de personas encarnadas, ¿no? Más o menos, 7.000 millones de personas. Se dice que por cada uno de nosotros hay 3 en el plano espiritual. O sea, 7 por 4, 28.000 millones de seres humanos, entre encarnados y desencarnados. ¿Sí? Ese es un número aproximado. Pero solamente en el planeta Tierra. ¿Cuántos otros planetas hay, no? Habitados.
Esos son los llamados exoplanetas. Hay investigaciones que hablan de planetas que tienen unas condiciones muy similares a la Tierra y han descubierto una gran cantidad de ellos que potencialmente podrían albergar vida similar a la de nuestro planeta. Pero eso pensando en que la vida es tal como la conocemos nosotros, porque de repente pues hay otro tipo de vida también que se adapta a otras condiciones, ¿no? Entonces, es muy amplia la vida en el universo, ¿no? Vida en términos de espíritu, porque el espíritu es el ser inteligente y el principio, la vida, ¿no? La vida está ahí, el principio inteligente es el espíritu. Y sin contar como decíamos hace unas charlas atrás, ustedes han oído hablar de la teoría también de los universos paralelos, ¿no? Ya la ciencia está comenzando a investigar el tema de que dice que existen universos paralelos. Y bueno, nosotros de la doctrina espírita ya sabemos que existe los planos paralelos, el plano espiritual, por ejemplo, ¿no? Y que no es uno solo, son tantos planos como niveles vibratorios existan, ¿no? Que es una variedad infinita en realidad. No es que los malos acá, los regulares acá y los buenos allá, no. En la escala hay infinitas variedades, ¿no? Entonces, ya estamos, dense cuenta de todo lo que estamos hablando. Y si a cada uno de esos elementos o estratos le decimos que es una morada, entonces Jesús tenía razón, ¿no? Hay muchas moradas en la casa de mi padre. Cuando él decía la casa de mi padre, está refiriendo al universo. ¿Qué más nos promete Jesús? Dice, Él nos dice que nos va a llevar a ese lugar, donde participaremos con Él de la felicidad plena. Sabemos que la felicidad es difícil pues conseguirla acá en el planeta, ¿no es cierto? Porque estamos pues rodeados de situaciones infelices, ¿no? Que si bien es cierto, nosotros podemos tener cierto grado de felicidad, pero el sufrimiento del ser humano que nos rodea no nos puede hacer, no puede ser transparente a nosotros, ¿no? Por ejemplo, hace poco nomás hemos visto un terremoto, ¿no? En Haití. Haití es un país que está en crisis política, hay mucha corrupción, hay mucha miseria, mucha pobreza, y sumado a eso ahora una catástrofe, ¿no? Un terremoto. En el 2010 también hubo otro que fue mucho más grande, ¿no? De magnitud 9, creo que fue el terremoto del 2010. Y así, y ahora también vemos otras situaciones de dolor, ¿no? El problema de Afganistán, ¿no? De los talibanes que han tomado el poder ahí, hermanos que su pensamiento es sumamente radical, ¿no? Conservadores, radicales, y la gente pues sufre, ¿no? Está desesperada porque les quieren imponer contra su voluntad una serie de reglas y cosas, ¿no? Entonces hay sufrimiento, eso sin contar pues el propio daño que está haciendo el virus del COVID, la situación económica, la pérdida de empleos, etcétera, 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 ¿no? Sin embargo, Jesús nos promete un lugar donde estaremos con Él de felicidad plena, ¿sí? Ese es uno de sus ofrecimientos, ¿no? Y confiemos en el Maestro, porque Él jamás mintió. O sea, es cierto esto, ¿sí? O sea, la felicidad no está acá en el planeta, está en el otro plano. Dijo, ¿no? Después que me haya ido y que les hubiera preparado el lugar, volveré y los traeré hacia mí, a fin de que donde yo estuviere, también allí estén. O sea, más aún, Él nos promete que nos va a acompañar, que vamos a estar con Él ahí. Imagínense qué tal privilegio que tenemos, ¿no? Aquellos que podíamos llegar a estar con Él, ¿no? Imagínense, yo me pongo imaginar, ¿no? Será llegar y
verlo a Jesús y poderlo abrazar, darle un abrazo, pues debe ser algo extraordinario, ¿no? Lo máximo, ¿no? Una emoción, pues, muy profunda en nuestro ser, ¿no? Entonces, Él nos promete eso, ¿no? Nos promete eso. Volveré y los traeré hacia mí. O sea, ¿a qué se refiere con esto? Volveré y los traeré hacia mí. No es que Él nos va a llevar de la manito, ¿no? Porque los espíritus superiores como Él nunca doblegan o nos fuerzan nuestra voluntad, ¿no? No invaden nuestro libre albedrío ni nuestra conciencia, ¿no? No nos fuerzan. Depende de nosotros. O sea, si Él nos enseña, Él nos da el camino, depende de nosotros hacerle caso, seguirlo o no. Es nuestro libre albedrío. Porque si no, no tuviéramos el mérito de lo bueno que hacemos, ni tampoco el castigo a lo que dejamos de hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto de que dice, ¿no? Hay diferentes moradas en la casa de mi padre. Morada es donde alguien habita, ¿no? Yo moro en tal lugar, ¿no? Entonces, hay diferentes moradas en la casa de mi padre. ¿Qué cosa quiso decir con esto? Al decir la casa de mi padre, se estaba refiriendo al universo, a todo el universo, toda la creación. Esa es la casa del Padre, porque el Padre creó pues todo, ¿no? Creó el universo. Entonces, al decir la casa de mi Padre, está hablando del universo, de todo lo existente, material, inmaterial, animado e inanimado, todo. Ese es el universo. Y las diferentes moradas que se refiere son los mundos que están en el espacio infinito, como estábamos hablando hace un rato, ¿no? Y ofrecen a los espíritus, tanto encarnados como desencarnados, moradas de acuerdo a sus niveles de progreso. Eso es muy importante, de acuerdo a sus niveles de progreso. ¿Sí? Hagamos una analogía. Imagínense un club, ¿no? Un club privado que tiene pues bonitos jardines, no sé, pues piscinas, lugares de ensueño, ¿no? Sol, buen clima, flores, plantas, jardines cuidadísimos, todo. A ver, ¿quiénes entran en ese club si es un club privado? Los que son socios, ¿sí? Y los que son socios, y ese club como es tan bonito, debe costar mucho. Entonces, los que son socios deben tener dinero. Entonces, ahí el filtro es el dinero. El que tiene dinero puede entrar a ese club, ¿no? Pero a este tipo de morada, por ejemplo, ya no interesa el dinero, sino la condición para entrar es tu elevación moral y espiritual, a eso se refiere. Por eso dice, de acuerdo a sus niveles de progreso. ¿Qué progreso? Progreso personal. ¿Cómo he mejorado yo moralmente, espiritualmente? ¿Qué cosas he aprendido? ¿No? Porque no se trata de tratar de ser bueno solamente sin aprender, ¿no? Claro que lo principal es la moral, cierto, eso es verdad. Pero también uno tiene que aprender, ¿no? O sea, si está en tus manos aprender, aprende, pues, ¿no? No me la voy a pasar todo el día mirando televisión, esos programas que no sirven para nada, ¿no? Que al contrario, te tergiversan la mente, ¿no? Porque muchas veces el programa que tú ves no queda ahí cuando acaba el programa, sino las cosas que has visto te están dando vueltas en la cabeza. Entonces, ese es el llamado, ¿no? Hay diferentes moradas y yo voy a ir a la morada que me corresponda, que me toque. No que yo tenía dinero, tenía títulos en la tierra. Así tenías títulos, pero acá no, pues acá no valen tus títulos. Acá vale solamente tu desarrollo moral, espiritual y el conocimiento que hayas podido adquirir, nada más, ¿no? Entonces cada uno va donde le corresponde. No, es que no, yo quiero ir más arriba. No vas a poder, simplemente no puedes. ¿Por qué? Es otra dimensión. No vas a poder llegar, ¿sí? Entonces, esa es la justicia divina, ¿no? Los diferentes lugares que existen es de acuerdo al desarrollo de las personas, ¿sí? Ahora, le dije, no, si yo estoy abajo y quiero subir, no voy a poder. Pero los de arriba sí pueden bajar, así como bajó Jesús acá a la tierra, porque Jesús era es un espíritu perfecto, ¿no? Espíritu supremo. Él hizo el sacrificio de bajar a la tierra. Algo similar a como que nos dijeran, a ver, métete a esa piscina a nadar, pero esa piscina no tiene agua, tiene barro, ahí vas a nadar.
Algo así era. Para que avances, te imaginas el esfuerzo que tendrías que hacer en una piscina llena de barro. Algo similar era la pureza del Espíritu de Jesús, que viene acá a un ambiente cargado como es la tierra, tan material, ¿no? Entonces, Él hizo ese sacrificio para estar con nosotros, ¿no? Se dice que se demoró muchos, muchos años en poder su nivel vibratorio descender hasta los niveles de la tierra, ¿no? Bueno, entonces, así es la cosa. De nosotros dependerá, pues, ir a lugares de felicidad, ¿no? O ir a lugares de reflexión y sufrimiento, ¿no? ¿Qué más? Los planetas y otros cuerpos celestes son moradas de espíritus encarnados y desencarnados. Porque a veces se encuentran un planeta y dicen, no, el planeta no tiene vida. Pero puede ser que los que habiten ahí sean desencarnados, ¿no? Desencarnados. Pues Dios, tengamos en cuenta esto, no va a crear tantos astros en el universo que estén por gusto. O sea, ¿cuántos cuerpos celestes existen en el universo y que solamente la Tierra nomás tenga vida? No, no tiene lógica, ¿no es cierto? Creo que ya todos estamos en capacidad de hacer esa reflexión, porque antes, imagínense, ¿no? Cuando el hombre no conocía la inmensidad del universo, pensaba que todo lo que había en el cielo, lo que alcanzaba a ver nada más, porque no había ni telescopios, decían que solamente la Tierra era el centro del universo y era el único lugar y el hombre era el rey de la creación, ¿no? Pero ahora pues sabemos que hay miles de millones de cuerpos celestes en el universo, ¿no? Y sería ilógico pensar que solamente en la Tierra hay vida, ¿no? Vida tal como la conocemos aún, más aún. Entonces, tengamos esa reflexión. O sea, hay muchos lugares, moradas de espíritus encarnados y desencarnados inclusive. Sí, o sea, no nos imaginemos que hay vida, solamente vida como a veces vemos en la televisión, en los documentales, los alienígenas, dicen, ¿no? Con sus cabezas grandes, sus brazos largos, sus dedos largos, ¿no? Sus ojos grandotes. No solamente pensemos en esos términos, ¿no? Materiales, sino también espirituales, ¿sí? Espirituales de hombres que vivieron en la Tierra y espirituales de seres que vivieron en otros planetas también, ¿por qué no? ¿No? ¿Y qué otro sentido tiene esa frase del maestro? No solamente moradas físicas, ¿no? Se refiere, al hablar de muchas moradas, se refiere al estado feliz o infeliz del espíritu desencarnado, ¿no? Hay grados ahí, como lo decíamos, hay grados que dependen en mayor o menor grado del progreso alcanzado, ¿sí? O sea, es infinita la variedad, ¿no? Porque de chiquitos a todos nos han enseñado, los que venimos al menos de la religión católica, nos han enseñado que existe solamente cielo, infierno y el otro es el purgatorio, creo. Purgatorio, donde están un tiempo ahí en el purgatorio y de ahí pasan a otro lugar, ¿no? Pero no es que haya uno, dos o tres, ¿no? Son infinitos grados y están afinidad. Han oído hablar de la ley de afinidad. Entonces, aquellos que están en un grado afín de desarrollo moral y espiritual van a estar en un mismo lugar, ¿sí? Entonces, por algo estamos ahora, por ejemplo, juntos, porque a todos nos interesa ser mejores, a todos nos interesa desarrollar nuestra parte espiritual, ¿cierto? Entonces, estamos juntos acá en esta reunión y nos gustan estos temas y queremos mejorar, ¿no es cierto? Aprender. Es por eso, por una afinidad que tenemos, en ese punto al menos, ¿no? Entonces, a medida que vamos progresando, que vamos evolucionando, vamos a ser menos materiales, ¿sí? O sea, vamos a ser más espirituales, en todo sentido. Entonces, si nos toca pues ir a otro lado, otro plano, otro mundo, otro lugar, y somos ya más espirituales, entonces las cosas van a ser diferentes, no van a ser igual que el planeta Tierra, van a ser más, inclusive las cosas, dice acá, ¿no? El aspecto de las cosas, nuestras sensaciones van a ser diferentes. Hay testimonios de espíritus felices
que hablan de unos colores espectaculares, ¿no? Unos colores increíbles en el universo, ¿no? En el otro plano. Colores, plantas, inclusive música, ¿no? Una música que nunca la habían oído acá en la Tierra. Sinfonías muy lindas, ¿no? Entonces las sensaciones son diferentes, ¿no? Las percepciones, acuérdense que las comunicaciones en el plano espiritual no son verbales como estamos ahora, yo hablo y ustedes me escuchan, sino son a través del pensamiento, ¿no? Entonces las formas en que se viven estos planos es diferente, dependiendo, ¿no? Obviamente del nivel, ¿no? Del nivel a donde estén los espíritus, ¿no? Puede ser niveles muy inferiores, como hablamos de lugares oscuros, tenebrosos, ¿no? O ya más, como la película Nuestro Hogar, ¿no? Un lugar ya más ordenado, con luz, donde los trabajos y el orden eran lo que predominaba ahí, ¿no? Y eso que Nuestro Hogar no era, pues, un lugar muy elevado, ¿no? Un lugar ahí muy pegado a la tierra, ¿no? Y así va ascendiendo hasta unos lugares mejores, pues, ¿no? Más bonitos, ¿no? Más bonitos, con más paz espiritual y todo eso, ¿no? Más fraternidad. Entonces, nos habla también de la erraticidad. ¿Qué cosa significa erraticidad? Seguramente ustedes han oído hablar de la palabra erraticidad. ¿Qué cosa es erraticidad? Cuando un espíritu desencarna, cuando nos toca desencarnar, desde el momento que nuestro cuerpo fallece, muere, el espíritu comienza a separarse del cuerpo, ¿no? El espíritu sale y desde ese momento hasta que vuelve a encarnar en otro cuerpo, en un embrión, todo ese periodo, todo ese tiempo se llama erraticidad. El momento que está en un lugar que no es definitivo, ¿no? Es temporal, o sea, puede estar fuera, no sé, pues, años, o puede estar fuera, se habla de que más o menos, en promedio, por ahí, es 3 veces, 2 o 3 veces más del tiempo que vivió en la Tierra, más o menos. O sea, si la persona vive hasta imaginemos, ¿no? 90 años, por decir, entonces en el otro plano, en la erraticidad, estará 180, 200, 250 años, más o menos, ¿no? Algunos vuelven más pronto, otros demoran un poco más, de acuerdo a las tareas y el grado de evolución que hayan llegado, ¿no? Hay los casos que estudiados por el doctor Stevenson, de reencarnaciones de niños, los niños sí habían vuelto pronto, inclusive hay varios de los casos en que, sobre todo muertes así violentas, traumáticas, los niños se acordaban de su familia y esa familia todavía estaba viva, ¿sí? Por ejemplo, el caso de esta persona que muere y sus hijos quedan, ¿no? En Irlanda. Y después ella tenía recuerdos, y va a buscar, inclusive se llega a sacar una foto con sus hijos. Los hijos eran pues de 80 años, ancianos, y ella era jovencita de 22, 23 años, ¿no? Pero ella había sido su mamá, pues era su mamá, sino que había reencarnado rápido y tenía ese pensamiento de los hijos, los había dejado solos, y eso le quedó grabado en su interior, ¿no? En su inconsciente, en su subconsciente, ¿no? Entonces, ese estado se llama erraticidad. ¿Mm? Y ese estado es independiente del grado de progreso que ha alcanzado, porque la persona cuando fallece va a la erraticidad, de todas maneras. Va a la erraticidad un tiempo y de ahí regresa a donde le toque reencarnar, ¿no? Entonces, es importante que siempre pensemos o tengamos presente que debemos mejorarnos siempre, ¿no? Porque algunos, como ya interiorizaron el concepto de la reencarnación, dicen, ya, entonces voy a reencarnar otra vez, ¿no? Entonces, en esta me porto mal, no importa, y en la siguiente ya pues arreglo todo lo mal que he hecho ahora, ¿no? Entonces, me voy a divertir, dicen, ¿no? Pero no es tan así, porque acuérdense, si hacemos mal, ese mal no va a regresar, ¿no? Y si perdemos el tiempo, vamos a ir a lugares feos, pues, por haber desperdiciado el tiempo, ¿no?
Aparte que cuando reencarnemos, para que no perdamos el tiempo, de repente nos van a mandar a un lugar donde sea más doloroso, ¿no? Y para que el dolor nos haga apreciar la vida y apreciar el tiempo que tenemos, ¿no? Imagínense, ahora nosotros estamos acá en Perú, ¿no? Y estamos viviendo una situación complicada, pero si observamos al mundo alrededor, en Haití está más complicado, en Afganistán está mucho más complicado. Imaginemos, ¿no? Que en vez de tocarnos Perú, nos haya tocado uno de esos países, ¿no? Entonces, si no nos toca ahora, de repente nos puede tocar en la siguiente vez, ¿no? Entonces, tengamos presentes siempre esas cosas. ¿Sí? Entonces, el espíritu es errante en ese intervalo que hablaba entre las reencarnaciones, ¿no? Del momento que sale del cuerpo hasta el momento que vuelve a regresar. Entonces, eso se llama la erraticidad, ¿no? Entonces, en esos momentos que está errante en el espacio o en el plano espiritual, él está, él aspira pues a un nuevo destino, ¿no? Quiere tener la oportunidad de crecer y está ahí esperando. Eso está en la pregunta 224 del libro de los espíritus para los que quieran un poquito ahondar, ¿no? Entonces, ahí lo explica, ¿no? Lo explica, y sí, pues, todos vamos a tener que pasar por esa etapa, o ya la hemos pasado muchas veces, ¿no? Entonces, esmerémonos para poder nosotros mismos programar nuestra reencarnación y que no nos conminen a la fuerza a tener unas ciertas condiciones de nuestra siguiente reencarnación, ¿no? Sino que nosotros podamos mejorarnos en base a nuestra lucidez y a nuestro análisis sincero de qué es lo que necesitamos, ¿no? ¿Qué nos falta mejorar? ¿Sí? Muy bien. ¿Y cómo es la vida de aquellos espíritus que simplemente no quisieron o no pudieron progresar y perfeccionarse, ¿no? Jesús también nos lo dice, ¿no? Entonces, estos espíritus están todavía, como dice, amarrados, atados a sus intereses mundanos, ¿no? Que lo mismo que les estimulaba cuando estaban encarnados en vida, lo mismo le va a seguir estimulando una vez desencarnados, ¿no? Y están ahí pues pegados sin poderse apartar del ambiente en que vivían. ¿Mm? Ellos muchas veces hasta pueden verlos, cuando no sé si han escuchado que dicen, no, ahí en esa casa penan, dicen, ¿no? En esa casa penan. ¿Qué quiere decir penan? Que hay espíritus de esta condición que están todavía ahí en esa casa por algún motivo, ¿no? Básicamente porque algún interés tendrían ahí, ¿no? Entonces ellos todavía están y no se apartan, no se elevan, no parten hacia la luz, sino están pegados a la corteza terrestre, a los mismos ambientes, ¿no? Y otros ni hablar, pues de los que tenían vicios. No es que cuando la persona se muere dice, ay, qué bueno que era, ya el vicio se olvida. No, el vicio se va, porque el vicio está en el espíritu. Entonces mi vicio me lo voy a llevar, mis cosas negativas, mis malos hábitos, soy chismoso, igual va a seguir siendo chismoso al otro lado, ¿no? Pero las cosas buenas también, ¿no? ¿Sí? Entonces, tal cual, o sea, mis cosas buenas y mis cosas no tan buenas, me voy a ir al otro plano. Y voy a ir al lugar donde me corresponde estar, de acuerdo al balance que hagan, ¿no? Cosas buenas versus cosas no tan buenas, y ahí me tocará, ¿no? En la figura vemos este es el llamado el umbral, que es una zona donde van los desencarnados que no han sido tan buenos, digamos, ¿no? Ahí fue pues el doctor André Luis, luego de desencarnar. Y ustedes lo veían en la vida en la Tierra y parecía un hombre bueno, pero tenía sus cositas, ¿no? Él, siendo médico, fumaba, por ejemplo, tomaba licor, comía en exceso, tenía también otros vicios adicionales, ¿no? Entonces, parecía una persona normal, como muchas personas normales que vemos a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, él fue y pasó muchos meses acá o hasta años en el umbral, ¿no? Hasta que fue rescatado. Ahí se ve donde lo rescatan, ¿no? Rescatado gracias a las oraciones de su familia.
Entonces, apartados del amor de Dios, errantes en las tinieblas, atormentados por remordimientos y pesares, ¿no? No nos imaginemos, pues, esos lugares donde vemos que hay fuego, que la gente se está quemando. Eso es mentira, pues, porque ¿cómo te vas a quemar si ya no tienes cuerpo, ¿no? El espíritu, ¿qué vas a quemar al espíritu si no es materia, ¿no? Entonces, sin embargo, son lugares sí donde hay eh, oscuridad, ¿no? Y los tormentos más que todo son morales, no son que te agarran a latigazos o te golpean, no, sino son tormentos morales, arrepentimientos, remordimientos, culpa, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que atormentan más todavía, ¿no? Porque dices, ¿no? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no me reconcilié? ¿Por qué no perdoné? ¿Por qué no pedí perdón? ¿No? Pero ya pasó, ¿sí? Entonces, esta es una reflexión para si que tenemos cosas pendientes, las hagamos mejor de una vez, ¿no? Porque el hubiera ya no existe, ¿no? Entonces, si ellos, al estar fuera de su entorno, de sus seres amados, sufren, ¿no? No los ven, pues, o sea, sus seres amados de repente son personas que fueron buenas y él no, pues él era la oveja negra y está apartado en otro lugar. Entonces, y su familia está en otro plano, no los puede ver. Así hay muchos, muchísimos casos y sufren mucho. Entonces, sufriremos por efecto de las pasiones que todavía no nos deshacemos de ellas. O sea, de esas pasiones que muchas veces nos atormentan o que las tenemos, por ahí vamos a sufrir, por eso, porque no las controlamos, ¿no? O no las desaparecimos, ¿no? Entonces, es un llamado a esforzarnos mientras estemos encarnados para liberarnos de esos vicios y defectos que nos retardan el progreso y la mejora espiritual. Tengamos presente siempre eso. Ese es estar en la tierra es la oportunidad para ser mejores, ¿no? Todos tenemos algo que mejorar, ¿sí? Todos tenemos algo que mejorarnos. Y no hay que pensar, sí, que se mejore el de allá, yo estoy viendo que se porta mal. No, mejórate tú primero, ¿sí? El otro, no critiques, no juzgues. Primero, mejórate tú. Y vas a ver que las cosas caminan mejor, ¿sí? Entonces, es un llamado. Y en todo lo que nos enseña Jesús con esas frases, ¿no? Que hemos visto. Entonces, y bueno, los que son atrasaditos, inferiores, estos hermanos que todavía no comprenden, pasan esas situaciones de dolor. Y los que se llaman los espíritus justos, o sea, los que están en el camino del bien, no son buenos, pero están en el camino del bien, están queriendo ser mejores. ¿Qué sensación van a experimentar? Entonces, ellos van a estar en otra situación, van a poder recorrer el espacio, saben que se pueden desplazar, el espíritu se puede desplazar muy rápidamente, ¿no? Inclusive puede, no es volar, porque volar sería como alas, ¿no? Se llama volitar, se pueden elevar sobre la superficie y desplazarse, ¿no? Pueden ir a otros mundos, miren qué chévere, sin pagar como esos pasajeros del cohete espacial del dueño de Amazon, Bezos creo que es. Cuánto van a costar esos viajes, pero acá gratis vamos a poder viajar si es que nos portamos bien, ¿no? Gozando de resplandeciente claridad y asistiendo al espectáculo sublime del infinito. Lo que les decía, ¿no? Los colores, las plantas, la música, el orden de las ciudades, ciudades espirituales, ¿no? Y vamos a poder servir también, ¿no? Trabajar, servir, aprender cosas, ¿no? Y poder después desarrollarnos en base a ese aprendizaje para servir, ¿no? Porque el objetivo de aprender es no para llenarme de diplomas o títulos, sino para poder ayudar a los demás, ¿no? Ese es el objetivo. Y lo más bonito, ¿no? O sea, voy a poder encontrarme con mis seres queridos que ya han fallecido, mi papá, mi mamá, mi hermana, en mi caso, o el abuelito, ¿no? Voy a poderme encontrar con ellos, ¿no? Y vamos a, qué felicidad, pues, ¿no? Encontrarse con los seres que uno ama y que ya no los podíamos ver acá en la tierra, ¿no? Porque ya partieron, ¿no? Entonces, reencontrarnos con ellos. Imagínense esos momentos tan bonitos, tan emocionantes que nos tocaría vivir si es que hacemos bien la tarea, ¿no? Entonces, todas esas cositas
llaman a reflexión y tengámoslos presentes siempre, ¿no? Siempre. También acordémonos que como espíritus vamos a hacer lo mismo moralmente que somos acá en la tierra. O sea, nos vamos a llevar todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos corregido, todo lo que hemos mejorado y lo que no también, todo, lo mismo. ¿No? Eso que a veces vamos a los velorios y dicen, ay, sí, tan bueno que era la persona esta. Lo dicen porque ya está muerto, pero no, pues tenía sus defectos también, igualito se lo va a llevar. Nadie se vuelve santo solamente por el hecho de morirse, ¿no? Entonces, es un llamado a perfeccionarnos en la práctica incesante del bien, siempre el bien. Y Dios nos va a reservar esa morada como premio a nuestro esfuerzo, ¿sí? O sea, nadie nos va a regalar nada, porque la justicia divina es perfecta. No vamos vamos a recibir lo que merecemos, y el merecimiento será de acuerdo a nuestro esfuerzo, ¿sí? Ese es lo que nos espera en el futuro. Entonces vamos concluyendo. A ver, ¿a qué se refiere con la casa del Padre? Se refiere al infinito universo, que es la creación. Cuando se escuchen la frase nuevamente, ya saben que se está refiriendo al universo, ¿no? La casa del Padre es el universo, la creación. Y cuando habla de las moradas, son los diferentes planetas, mundos, y también los diversos estados espirituales, ¿no? Ya sea de felicidad o de dolor, que existen en el plano espiritual, ¿no? Hay de los abismos, las zonas los umbralinas, etcétera, etcétera, y vamos ahí ascendiendo hasta niveles de luz suprema, ¿no? Mientras más asciendes a más luz, más felicidad y más perfección se encuentra. ¿Vamos a llegar todos? Sí, vamos a llegar todos, ahí. ¿Cuánto tiempo? No se sabe, depende de cada uno. Jesús nos prepara el lugar, pero solo tendremos acceso a él cuando nos liberemos de nuestras cargas, imperfecciones morales, ¿no? Y estemos purificados a través del amor, como nos enseñó Jesús, ¿no? Recién ahí vamos a tener derecho a una morada celeste de felicidad, ¿no? Él nos dio la clave y vino a enseñar algo que hasta ese momento la gente no lo tenía claro, que era el amor, ¿no? Amar, inclusive hasta el enemigo, nos enseñó él, ¿no? Amar al enemigo. No quiere decir de ir a darle besitos al enemigo, ¿no? Eso no quiere decir. Lo que quiere decir es no desearle el mal, no hacerle mal, no vengarte. Si puedes ayudarlo, ayúdalo, ora por él, etcétera, ¿no? A eso se refería Jesús, ¿sí? Entonces, este es el resumen de la conferencia que hemos conversado el día de hoy. Espero que sea de utilidad para todos y les damos infinitas gracias por su atención y como siempre los esperamos todos los martes a la misma hora, a las 7:30 hora de Lima.